Bueno, empezamos ya. Pongan silencio en sus micrófonos los que todavía no lo han puesto. ¿Listo? Entonces, como les estaba comentando, vamos a ver un poquito la cavidad oral y lo que es faringe, ¿no? La cavidad oral, nosotros no somos odontólogos, así que solo vamos a ver la parte que nos interesa, que son a grandes rasgos, ¿ya? Patologías más específicas siempre lo van a ver ellos antes que nosotros. Pero igual tenemos que saber identificar o ver algo que nos llame la atención. ¿Listo? No por ser médicos no lo vamos a inspeccionar. ¿Está bien? Ya hablamos nosotros de lo que es la nariz, pirámide nasal, las fosas nasales, entonces vamos a ver que la faringe es esta estructura que se encuentra detrás de las fosas nasales directamente y está detrás de lo que es la cavidad bucal y más abajo se encuentra lo que es la hipofaringe, donde está en relación con la laringe, ¿ya? Entonces estos son cortes sagitales, son esquemáticos, vamos a hablar un poquito más adelante de esto con un poco más a detalle, ¿ya? Entonces, embriología, vamos a hablar un poquito igual para que no se confunda a grandes rasgos, ¿ya? La boca, la faringe se forman de una manera simultánea, mismo momento, mismo proceso, ¿no? La parte más cefálica, el intestino primitivo, es una de las estructuras que es la responsable de la formación de la faringe, ¿ya? Normalmente empieza entre la cuarta y quinta semana, hay una estructura que se llama estomodeo, que es parte del endodermo, que es la que va formando la parte de la faringe, la rinofaringe, como la conocemos, ¿está bien? Existen arcos branquiales durante esta etapa de la formación embriológica, que normalmente son 6, ¿no? Cada arco branquial viene con sus músculos, viene con sus vasos, viene con sus nervios. No les voy a entrar en detalle de eso. A la vez tienen sus hendiduras y tienen sus bolsas faringias, cada una de estas, ¿ya? Entonces, a grandes rasgos lo van a leer en el libro y se van a terminar de chipar, pero para que ustedes conozcan que tenemos estas estructuras que son las que derivan cada uno. Por ejemplo, los arcos, eh, el primero está encargado de los músculos de la masticación, el segundo viene a ser los músculos estribo y gástricos, el tercer arco forma el músculo estilofaringio, el cuarto el cricofaringio y por último el quinto y el sexto forman lo que son las hipofaringes, ¿ya? Fíjense, cada de estas estructuras está inervada por un nervio, aquí tenemos el maxilar, en el segundo tenemos el facial, tercero glosofaringio, cuarto laringio superior, ya que es parte del nervio vago, entonces no vamos a entrar en mucho detalle en esto, ¿no? Solo para que ustedes recuerden un poquito. Estas bolsas embriológicas que también se existen al inicio forman también estructuras que son importantes, ¿ya? La trompa de Eustaquio, por ejemplo, está en comunicación con la faringe también y con el oído, entonces vamos a ver que tienen una relación interesante. La segunda bolsa la mide las palatinas, la tercera ya va con las paratiroides y la cuarta por las paratiroides superiores, ¿ya? Forman ahí hendiduras también, por ejemplo, algunas que forman lo que es el conducto auditivo externo, ¿ya? Si en algunos casos estas hendiduras persistieran en una etapa ya mayor, una vez que ha nacido el bebé, por así decirlo, pueden presentar vestigios que causan alteraciones estructurales, por ejemplo, las fístulas branquiales, los quites tiroglosos, los divertículos de Hartke. No les voy a meter más detalle en esto. Bueno, entonces, de nuevo, vamos a ver que esto ya es la parte de la rinofaringe, esta orofaringe, y más abajo ya vemos lo que es la hipofaringe o laringofaringe. ¿Está bien? En anatomía, entonces, vemos que nos interesa en la cavidad oral, el vestíbulo, ya, que es la parte que está entre los dientes y los labios. ¿Está bien? Entonces todo eso está recubierto de mucosa, están las encías, están la parte delantera de lo que son los dientes. ¿Está bien? Después viene la arcada gingivodental, exactamente, propiamente los dientes, ¿ya? Y vemos que está dentro de ella, de la arcada dental, está la cavidad bucal. Y en la cavidad bucal tenemos lo que es la lengua. Bueno, una estructura importante que recalcar es el velo del paladar que está en la parte superior, ¿ya? El velo del paladar que tiene una parte dura y tiene una parte blanda. Y más a posterior vamos a ver lo que son las amígdalas. ¿Está bien? Entonces, esta es una visión superior del suelo de la boca. Ya van a ver en anatomía, si se recuerdan, por ejemplo, los músculos que son
un poco complicados de recordárselos, pero no se olviden que tenemos el hueso hyoides aquí, que en el piso de la boca también tenemos lo que son las glándulas salivales, ¿ya? No solamente están las glándulas parótidas, están también las submentonianas y los submaxilares. Bueno, estas son imágenes tomográficas, cortes esquemáticos, los dibujos, fíjense la lengua con sus papilas, ya más abajo vamos a ver lo que es la glotis, la epiglotis, una sección transversal de nuevo para que veamos lo que es la región de la boca y la base de la lengua, ¿ya? Fíjense que también aquí tenemos el frenillo lingual. Entonces, como les decía, el vestíbulo de la boca está compuesto por la mucosa y las mejillas. No se olviden que las mejillas también drenan lo que son los conductos de Stenum, ¿ya? Que son de las glándulas parótidas, son glándulas salivales, ¿está bien? Está inervado por ramas del nervio trigémino en el tercio superior y en el tercio inferior por la tercera rama. Bueno, la arcada dentaria divide la cavidad oral, ya, entre el vestíbulo y la cavidad bucal. Entonces ahí vemos lo que son las encías, vemos los dientes. Para recordar, por ejemplo, los dientes tienen una raíz, tienen una corona, tienen un cuello, en el centro del diente tiene la pulpa. ¿Cuántos dientes tenemos? Si no se olvidan, tenemos 4 incisivos, 2 caninos, 4 premolares y 3 molares, esos arriba y los mismos abajo, ¿ya? Están inervados por los nervios maxilares superiores e inferiores. En la cavidad bucal vemos que tenemos la bóveda palatina, ya limitada por la arcada gingivadentaria, el velo de paladar posteriormente, el velo paladar que es una estructura blanda, y por último tenemos el tubérculo palatino. Ustedes palpan con sus dientes o si quieren con las manos lo van a sentir, ¿ya? Esta es una imagen esquemática de cómo están formados los dientes. Fíjense cómo tienen su raíz nerviosa, ¿no? Es por eso que son bastante dolorosos cuando tenemos alguna patología. De nuevo los dientes, ¿ya? ¿Qué estructura a nosotros nos interesa revisar la parte? Nosotros no vamos a hacer tratamiento de una carie dental, ¿no? Pero vamos a poder por lo menos observarla y decirle al paciente que mejore la higiene dental, alguna cosa de esas que pueda alterarnos. Tenemos la lengua, ¿ya? La lengua es un órgano importantísimo, ya que es un órgano que nos sirve para también el gusto, y no solo el gusto, también el olfato, y participa en lo que es la masticación, ¿ya? Vamos a ver que tiene una estructura externa y una estructura interna. Bueno, la configuración externa es la que ya sabemos, las papilas, las mucosas, que te presenta una B lingual, ¿ya? Tenemos las distintas papilas, filiformes, fungiformes, caliciformes, cada una tiene su propia estructura y su propia sensibilidad según el gusto, ¿ya? Vamos a ver que también tenemos una parte faríngea de la lengua, que también donde se encuentra la amígdala lingual, con folículos linfoides, ¿ya? Y en esta parte ya se une con la epiglotis, no se van a olvidar de eso, ¿ya? En la cara inferior de la lengua tenemos lo que es el frenillo lingual y las venas raninas, lo que está aquí abajo en la base de la lengua, ¿ya? Estructuralmente, de forma interna, la lengua está compuesta por 17 músculos, de los cuales 8 son pares y 1 es impar, ¿ya? Están sujetos a lo que es el hueso hyoide, ¿ya? Existe una membrana hioglosa y un septo lingual, ¿está bien? ¿Cuáles son los músculos? No les voy a preguntar en examen eso, pero para que ustedes se recuerden si les da la gana. Como les decía, tiene una mucosa, que es un epitelio escamoso estratificado y con sus papilas propias en cada segmento, ¿ya? Los vasos y los nervios, por ejemplo, las arterias linguales, que son las dorsales, y tenemos las raninas inferiores. Las venas son similares a las arterias, y los linfáticos que drenan nuevamente a los ganglios submentonianos de la yugular interna y submaxilares. Bueno, inervación motora está dando por el hipogloso mayor y el glosofaringio, ¿ya? Eso es motor, ¿no? Porque la lengua la podemos mover, ¿está bien? Y la parte sensitiva, entonces vamos a ver que tenemos los nervios linguales, el nervio facial también con la cuerda del tímpano, el glosofaringio y el
laringio superior, que es rama del neumogástrico décimo par. Entonces, fíjense que cada uno de estos inerva un tipo de papila, ¿ya? Y es el responsable de darnos un gusto. Se estimulan estas papilas por una forma química y la reacción de esta la percibe el nervio y lo dirige hacia los centros gustativos centrales. Bueno, ya este es un corte esquemático de cómo son los músculos de la lengua. Fíjense, son complejos, así que no vamos a entrar en detalle. Fíjense aquí eh, el foramen ciego o el agujero ciego que está en la base de la lengua, ¿ya? La B lingual también. Entonces, vamos a ver ahorita lo que son las tonsilas o amígdalas palatinas, las amígdalas linguales, hay unas amígdalas faringeas, ¿ya? Esta es la disposición de algunas de las papilas gustativas. Por ejemplo, en la base tenemos las caliciformes, hacia los bordes laterales tenemos las ciliadas o foliadas, y adelante tenemos las fungiformes, ¿ya? Aquí está la inervación de cada uno por cada nervio. Fíjense, los 2 tercios anteriores por el nervio lingual, el tercio posterior del glosofaringio, y ya más hacia la parte posterior, ya en la base, en unión con la epiglotis, con el nervio vago, ¿ya? Estos son dibujos microscópicos de lo que son las papilas gustativas, ¿ya? Otra estructura que es importante estudiar también es el velo del paladar, ¿ya? Es un tabique musculomembranoso, ¿ya? Prolonga hacia atrás lo que es el paladar duro, que es esa estructura ósea que forma parte de la base del cráneo, y separa la porción nasal y bucal de la faringe, es decir, divide la faringe entre la parte nasal y la boca, ¿ya? Vamos a ver que hacia el final del velo del paladar está la úvula, ¿ya? Y ahí vemos lo que son el istmo de las fases, donde está formada por un pilar anterior, por la úvula y la base de la lengua. ¿Listo? Tenemos el istmo faringonasal, que está entre los pilares posteriores, y separan la rinofaringe de la faringe también. Aquí que nos interesa a nosotros también las amígdalas y las fosas amigdalinas. Ya tenemos lo que son las amígdalas en la mitad superior, las amígdalas palatinas, ¿ya? Están limitados por una pilar anterior y un pilar posterior. Entre esas está esta amígdala palatina, que no es más que un tejido linfoide, ¿ya? Las amígdalas tienen una cara externa que está compuesta, está rodeada por una cápsula y una capa interna que se presenta en las criptas amigdalinas. Bueno, son estas las estructuras que nosotros podemos visualizar cuando hacemos un estudio de la cavidad vocal, ¿no ves? Abrimos la boca del paciente, tenemos que fijarnos lo que es el velo del paladar y las fosas amigdalinas, las amígdalas, las lenguas, ¿ya? Porque ahí son el asiento de muchas patologías infecciosas, inflamatorias, ¿ya? Puedo ver, por ejemplo, si mi paciente tiene alguna secuela de un accidente cerebrovascular, voy a poder evidenciar que tiene una parálisis del velo del paladar. Entonces, es un paciente que no va a deglutir igual, va a tener alguna alteración para tragar. Entonces, tengo que ser cuidadoso en estos casos. No podré darle comida por la boca porque lo puedo broncoaspirar. Entonces, necesitaría colocar una sonda nasogástrica, una sonda nasoidional para alimentarlo porque presenta alguna alteración de lo que es el velo del paladar, ¿no ves? La lengua también es indicativo de algunas patologías que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Esto anatomía se los doy con un motivo de que ustedes puedan revisar un poquito más y al momento de ver un paciente tengan en cuenta de cuál es una estructura anatómica normal o cómo sería para que ustedes la revisen con más detalle. Bueno, esto es inervación de lo que es el velo del paladar, ¿ya? La faringe. La faringe es un conducto músculo-membranoso que tiene forma de embudo, ¿no ves? Se encuentra delante de la columna vertebral y detrás de las fosas nasales, cavidad bucal y la laringe, es decir, que no tiene una pared anterior propiamente dicha, ¿ya? ¿Dónde termina la faringe? Termina a la altura de la sexta vértebra cervical. Bueno, ¿qué estructura viene después de la faringe? Viene el esófago, ¿ya? Entonces está conectado con la parte digestiva también, ¿ya? Pero adelante de esta estructura está
la laringe, que es una estructura aérea, entonces es una zona de importantes relaciones, pues, ¿no? Como les decía, si ustedes tienen una persona que tiene una parálisis del velo del paladar, una parálisis de los nervios, alguna lesión nerviosa, en este sitio no va a poder deglutir bien, ¿ya? O no va a poder hablar bien, eso lo vamos a hablar cuando hablemos de laringe, ¿está bien? Mide entre 13 y 16 centímetros, ¿ya? Su diámetro transversal son aproximadamente 4 centímetros a la altura de los cuernos del hueso hyoide, ¿ya? Y tiene una configuración externa y una configuración interna, interna y externa, ¿ya? La pared anterior, hablamos de la rinofaringe, está por las fosas nasales, ¿no? Los huecos de las fosas nasales, la boca y la laringe nuevamente. Y la pared posterior está el espacio retrofaringe, donde ya se comunica con una aponeurosis prevertebral, que eso también es importante que lo recordemos, ¿ya? Porque cuando hay procesos infecciosos, muchas veces discurren a través de estos espacios de la aponeurosis prevertebral y llegan a ser una mediastinitis, ¿ya? Este es un corte de un cadáver, fíjense, esto es un corte transversal, sagital, perdón, y vemos lo que es aquí la faringe, ¿no? Cavidad oral, rinofaringe, orofaringe, hipofaringe, ¿está bien? Entonces, de nuevo, si vemos un poquito las relaciones, en la parte superior de la faringe tenemos un espacio superior, tenemos un espacio inferior, esto es más que nada relaciones externas. Bueno, la faringe se inserta con la base del cráneo a través de un tracto fibroso. Ya son fibras bastante fuertes para que no se desprendan. Y de forma más interna están agregadas a lo que son la apófisis pterigoide. ¿Está bien? La configuración interna, en lo que le decía, se la conoce como rinofaringe, orofaringe o hipofaringe. ¿Ya? No, la rinofaringe que tiene 6 paredes, le decía que la parte anterior no hay, la región posterior es cóncavo, y aquí es importante que es el sitio donde drenan la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio nos ayuda para mantener equiparadas las presiones internas y externas con el oído interno. Bueno, entonces cuando hay una obstrucción, altera lo que es la conducción de la conducción auditiva. Bien. Entonces, es importante que reconozcamos que en este sitio se encuentra la trompa de Eustaquio. Pueden haber dolores o patologías del oído que pueden llegar a afectar la faringe, pueden presentar un dolor referido por lo mismo, ¿ya? La orofaringe, estos son sus límites, ¿ya? La hipofaringe, lo que les decía hace rato, que está en relación con lo que es la laringe y el esófago, ¿ya? La laringe que adelante está formada por la epiglotis, ¿está bien? Esta es una visión posterior, ¿ya? 5 minutos. No se olviden de esto, fíjense, esta es la base de la lengua, esto es la rinofaringe. Fíjense, aquí está la tabique nasal, aquí están los orificios nasales donde llegan a la rinofaringe, aquí está más posterior la lengua, y aquí abajo ya vemos lo que es la epiglotis. Vemos que en esta región van a estar llenas de estructuras linfoides, ¿ya? La estructura tiene una mucosa cilíndrica ciliada que es respiratoria en la parte superior, ¿ya? Lo que les decía, presenta elementos linfoides. ¿Por qué? Porque al momento de masticar la comida que comemos no es estéril, ¿no? Entonces tiene bastante microorganismo y estas estructuras linfoides, como son las amígdalas, nos ayudan como mecanismo de defensa, ¿ya? ¿Qué más? Los músculos, son bastantes músculos, tenemos músculos constrictores y músculos elevadores, ¿ya? Estos van a interactuar juntos durante el proceso de masticación. Bueno, ¿para qué? Para que las comidas no se vayan por donde no tienen que irse, ya las llamadas falsas vías, que no se vayan por vía respiratoria, se vuelvan a la rinofaringe o por último a la cavidad oral. Entonces, como un mecanismo reflejo, todo pasa directamente hacia el esófago.
¿ya? La irrigación, arterias son ramas de la carótida externa, ¿ya? De las venas tenemos un plexo submucoso. Los linfáticos tenemos los ganglios retrofaringeos, la cadena yugular interna, y la inervación tenemos músculos motores y nervios, perdón, motores y nervios sensitivos, ¿ya? Los nervios motores tenemos el nemogástrico, tenemos un plexo faríngeo y tenemos el peristalfilino, que son los nervios más importantes que conozcamos, que son los que ayudan en lo que es la constricción y la elevación de estas estructuras al momento de la masticación, ¿ya? Nervio sensitivo tenemos el maxilar superior, tenemos el nervio glosofaringio, que inervan lo que son las amígdalas y los espirales del velo, y el plexo faríngeo, que es el mismo, ¿no? Formado por el glosofaringio, el nemogástrico y el plexo simpático cervical. Bueno, todas estas son imágenes, estas son las imágenes, esta es la forma que se ve, por ejemplo, una laringoscopía. Cuando van a entubar a un paciente, ustedes tienen que identificar lo que es la epiglotis, y estas son las cuerdas vocales. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos más atrás, van a ver que está el esófago y vamos a entubar el esófago y no la laringe, ¿ya? Entonces tenemos que ser capaces de reconocer estas imágenes, que es prácticamente la misma que se ve con el laringoscopio, ¿ya? Enseguida les mando el link para terminar esta parte de fisiología. Bueno. Nos quedan cuántos segundos. Venga, se va a cortar. Volveremos em quanto tempo mais, doutor? Enseguida les mando, en 2 minutos. Ya, gracias. Esperamos.